¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Que la bendita presencia del Todopoderoso, que nos trajo inmerecidamente mediante la llegada de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, sean con todos ustedes y con cada uno de ustedes, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, haciendo mediante la fe y mediante su poder en acción esta práctica de palabra de vida, la cual nos trae gozo, esperanza, firmeza, comprensión y todas las riquezas escritas para los que creen. Esos son los deseos de este su siervo. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, trabaja nuestro Señor Jesucristo, trabaja el Dios Todopoderoso todos los días, mediante su iglesia, mediante los fieles. Así que yo, antes de abrir esta bendita boca, esta bendita palabra, antes de empezar esta bendita enseñanza, con todo respeto, con toda honra, con todo temor, yo le he pedido al Todopoderoso que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, conforme a la verdad, sabiendo también mi pacto como ministro, que no debo de ser hipócrita, que debo de estar limpio, que debo de tener mi conciencia limpia delante de Dios para poder ser utilizado. Yo le he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por todos los que Dios tenga predestinados en estos últimos tiempos para este bendito camino. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Hermano y hermana, le exhorto con todo amor en estos últimos tiempos a que usted dé testimonio, que comparta la puerta para que puedan entrar los que no están en el reino de los cielos, para que puedan tener acceso antes de que sea demasiado tarde. Y cumplamos con ese mandamiento de bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan el evangelio. Y si usted, bendito pueblo de Dios, todavía no tiene un crecimiento espiritual para que Dios lo pueda utilizar, ahí está, y nos ha dejado Dios, bendito hermano y bendita hermana, el poder subir por esta plataforma esta bendita invitación que vino a hacer Dios por medio de Cristo, que es el Evangelio, son las buenas nuevas para los que no lo conocen. Así las encuentra usted para que por si las quiere compartir. Las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el mandamiento de Dios es que no nada más le diga a la persona, busca así, no, vaya usted, predique y siéntese, por si tiene alguna duda, usted le vaya explicando el camino. Son 4 horas, siéntese 1 hora diaria o 2 horas diarias, y en el transcurso de la enseñanza, del anuncio que vino a dar Dios por medio de Jesucristo, surge cualquier duda a la persona que se le esté compartiendo y usted no la pueda responder, no dude, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos, en comunicarse e inmediatamente poder, mediante la presencia de Dios, tocar ese corazón y que no se pierda. Bien, continuemos con 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Bendito hermano y bendita hermana, es el último capítulo, 2 de Tesalonicenses, ya lo vamos a terminar. Le voy anunciando que nosotros vamos a continuar con Colosenses, que todavía no está subido, es lo que vamos a proseguir
con la epístola de los Colosenses. Cuando se termine esta, se lo voy anunciando. Claro que los que están suscritos automáticamente les va a llegar la enseñanza, pero para los que no están suscritos lo van a encontrar así de la siguiente manera: la epístola a los tesalonicenses, versículo con versículo, la puerta angosta. Bien, capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Una vez que en esta epístola Dios por Pablo les hace saber de la vida eterna, les hace saber del pago de la iniquidad, de la impiedad, del anticristo, y les dice que no desmayen, que sigan conforme a la medida que ya tenían de amar a Dios y amar al prójimo. Ya dice: por lo demás, hermano, ya que les di esta instrucción, ya que Dios les dio este consejo, de igual manera, hermanos, no dejen de orar por los que compartimos el Evangelio, por los ministros. Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así lo dejó Dios, sabiendo que tenemos un enemigo, sabiendo que tenemos oposición, y sabemos que toda victoria en el nombre de Cristo Jesús, por medio de Dios, es a base de la humildad, a base de ser pobres de espíritu, a base de estar en silicio todos los días, a base de ser pobres, de ser humildes y de estar todos los días pidiéndole al único que tiene la victoria, al único que tiene todas las dádivas, día con día, todas las riquezas que necesita mi espíritu para estar en esta batalla, porque recuerde que no tenemos lucha contra sangre y carne, que la batalla ya que tenemos no es como en el primer pacto, no es físicamente carne y sangre, sino hoy tenemos lucha, como dice en Efesios, con principados, con gobernantes de las tinieblas, con huestes de maldad. Tenemos lucha contra un poder sobrenatural que únicamente podemos vencer con la presencia, con la oración, con las rogativas, rogándole. Así, bendito hermano y bendita hermana, por eso también el día de hoy, por falta de oración, por falta de santidad, por falta de temor, hoy el Evangelio ya nos está llevando conforme debería de estarse llevando, porque no se pide ya en oración. Ahora, oren por todos los representantes, los que han recibido por gracia, lo que recibieron por gracia, para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor siga tocando puertas, siga corriendo y sea glorificada. La palabra de Dios. Que sea glorificado Dios con esta palabra. Así como lo fue entre ustedes. Y así, yo siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Cada que lo exhorto o amonesto, cuando voy a empezar la bendita palabra, que así como a usted le llegó gratuitamente la palabra, así como Dios llegó algún día a tocar su corazón, que también usted dé por gracia lo que recibió por gracia. Porque hay mucha gente que no es cristiana, la mayoría de la gente no conoce el camino. Así como Dios llegó a nuestras vidas por su misericordia y nos mandó un instrumento, de igual manera tenemos el mandamiento de Dios, que vayamos y demos por gracia, no nada más hablando del Evangelio, no nada más hablando de anunciar la entrada a este reino, sino también de poner nuestras vidas para enseñar este bendito camino. Aparte del Evangelio, ahora me queda enseñar y a dar por gracia. Dice en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí está lo que le decía, aquí está la oposición, aquí está el poder, aquí está la herramienta, así como yo siempre le he dicho, por medio de la palabra, que nosotros los seres humanos
somos instrumentos de los dos poderes, ya sea del poder de bondad, ya sea del poder de la vida, ya sea del poder de la luz, o bien del poder de ser homicida, del poder de ser un hombre violento, hablando espiritualmente. Bendito hermano y bendita hermana. Así que aquí está nuevamente para poder profundizar, para poder concordar lo que Dios nos ha permitido venir enseñando, que estos instrumentos se oponen a todo lo que se levanta contra Dios. Y de igual manera recuerde que vimos que el anticristo se va a levantar y se va a oponer a todo lo que Dios dice. Así también el día de hoy, como dice también y como lo vamos a ver en una de las epístolas de Colosenses, de Filipenses, en donde Pablo dice, pero por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, hombres perversos y malos que cambiaron la gracia de Dios por lo temporal y lo terrenal. Y lo vemos desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo la obra de Dios. Todos los días, si usted lee los 4 evangelios, todos los días da testimonio a la palabra que todos los días lo acechaban. Todos los días lo perseguían. ¿Quiénes? Los que aseguraban y se jactaban de conocer a Dios. Los del primer pacto. El primer pueblo. Los de la circuncisión. Los que se jactaban de ser doctores de la ley. Los que se jactaban de ser sumos sacerdotes y sacerdotes. Los que trabajaban, entre paréntesis, en la casa de Dios, en el templo de Dios. Ellos son los que perseguían, eran hombres perversos. ¿Por qué se convirtieron en monstruos? Por hipócritas. Por estar sirviendo a dos señores. Por no ser leales con Dios. Porque no todos los judíos del primer pacto fueron perversos. María, José, Pedro, Tomás, todos ellos, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, eran hombres con temor, hombres que guardaban el primer pacto y esperaban al Salvador. Por eso creyeron. De igual manera, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hablamos ya de la muerte y resurrección de Cristo cuando vino el Espíritu Santo. Vemos nosotros el libro de los Hechos y vemos las persecuciones que tuvieron estos varones que se dedicaron a la obra de Dios guiados por el Espíritu Santo, cómo tuvieron oposición, cómo apedraron a Pedro, a Esteban, cómo mataron a muchos, cómo los encarcelaban, cómo los azotaban, cómo estaban en oposición de la doctrina. Y esto nos los enseña Dios para que usted despierte y para que sepa que los poquitos que quedamos predicando el verdadero evangelio, tenemos oposición. Acuérdese que también nuestro Señor Jesucristo dijo, si el mundo me aborreció a mí, conste que se los digo, si yo siendo el Señor, el mundo me aborreció, cuanto más a ustedes los va a aborrecer, para que cuando llegue la hora no se maravillen. Ahora recuerde, cuando Cristo Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer como a mí me aborreció primero, recuerde que cuando habla del mundo, no habla de los romanos ni de los griegos. Ellos ni fumaban a Cristo. O sea, los romanos, los griegos, que no lo conocían, no ni lo perseguían, ni deseaban su muerte. ¿Quiénes eran los del mundo? Los que tenían amistad con el pecado. Los que comían de la mesa de Satanás. De igual manera también el día de hoy, en el cristianismo bíblico, en la verdad, hay dos. Los mundanos, hombres perversos, que eran hombres y ángeles de luz, eran como a la imagen de Dios, pero por haber desobedecido, por haber sido incrédulos, en automático les vino destrucción repentina y se convirtieron a imagen del monstruo llamado Satanás.
que está en contra siempre de la luz. Así, desde aquel entonces, por eso Pablo decía, oren por nosotros, pidan por nosotros, porque estos hombres se detienen a detener la palabra, se dedican a detener la verdad, tanto que ustedes se cuenta, hermano y hermana, yo le voy a decir la verdad, ponga atención, y fíjese bien, voy a poner a Dios de testigo, que Dios a mí me castigue si digo alguna mentira, pero estos hombres han acaparado hoy los medios de comunicación en la radio, los medios de televisión, YouTube no tanto porque YouTube, como aquí, no estamos controlados y Dios me permite en el cristianismo subir la verdad, pero somos muy pocos. Han acaparado, han troncado, han quitado la verdad de su palabra. Y son hombres perversos y malos. ¿Por qué? Fíjese bien lo que dice. El por qué. El por qué hay hombres perversos y malos. Porque no de todos es la fe. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, muchos son los llamados, muchos creyeron en el primer mensaje, pero cuando entraron a este camino y, fíjese bien, y fueron viniendo al conocimiento del Rey, que el conocimiento del Rey nos va pidiendo un sacrificio total para una entrega al 100, no creyeron. Le recuerdo un versículo. Cristo en San Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice que tenía muchos discípulos, no 12, muchos discípulos, muchos. Y que cuando les daba la enseñanza a Cristo Jesús, que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia, que comieran de su carne, que bebieran de su sangre, que lo siguieran y no regresaran para atrás, que los que tenían mesas de impuestos las dejaran, que los que se dedicaban a pescar dejaran su casa, su padre, que los que tenían muertos, que enterraran a sus muertos, que tomaran su cruz y no regresaran para atrás. Muchos, dice así, muchos de sus discípulos, así lo dice, muchos de sus discípulos regresaron para atrás. De sus discípulos, muchos. Y fue cuando Cristo Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, los fieles, ¿ustedes también se quieren ir? Y les dijo, no, Señor, nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida eterna. Ahora bien, bendito hermano y bendita hermana, mucha atención a lo que Dios me va a permitir decirle. Así como Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando creí en el Evangelio y me bauticé, que duré unos segundos en inmersión en el agua, y salí, e inmediatamente vino la resurrección, e inmediatamente me dio luz, e inmediatamente me hizo un ser espiritual para entender este camino. Y de igual manera, así en un instante, cuando yo peco, soy incrédulo y no tengo fe del camino, me convierto en monstruo. No tenemos, por eso dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer, por sus frutos, no hay para más, no hay para más. El árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno no puede dar malos frutos, y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Así, bendito hermano y bendita hermana, el cristiano que no tuvo fe, que no tomó su cruz, que no consagró su vida, que sigue en el mundo, son hombres que no tuvieron fe. No de todos es la fe, dice aquí. ¿Y qué pasa con esos que no tuvieron fe? Tienen este fruto. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, engañados.
Ellos no saben que traen un poder negativo que los está manejando. Recuerde que Satanás se le llama el engañador. ¿Y qué es engañador? Eres cristiano, ya eres salvo, Dios te ama, vas muy bien, cuando venga Cristo te vas y ya están engañados. Engañados por no haber creído en la locura de la cruz. Engañados porque no creyeron en el pacto y no tuvieron la fe para poder consagrar sus vidas a Dios. Entonces, otra vez dice, porque no es de todos la fe. Ahora, profecía, para que no se maraville. Porque hay cristianos engañados, cristianos que persiguen a los verdaderos, cristianos que están en contra de Cristo y de Dios. ¿Y por qué hay otros que se aman y se quieren? Porque los que no tuvieron fe tienen este fruto contra los que tenemos, contra los que tomamos la cruz, contra los que consagramos nuestra vida. A mí, el último ataque que me dieron a mí y a mi hijo fue que nos dijeron así, de esta manera: yo sé identificar, Dios me ha enseñado a identificar las sectas de fanatismo. Así nos dijeron la última vez. Cuando nosotros predicábamos el pacto, la cruz, una muerte, una separación total, una obra. Así, bendito hermano y bendita hermana. Y claro, que antes de que me dijeran eso, hubo ataques durante años. Ataques de lo que predicaba Dios por medio mío. Ataques y señalamientos. Hombres perversos. Claro, que no me comparo y jamás me compararé con estos varones que en aquel entonces los mataban, los echaban en caso, los quemaban, A mí me tocó vivir esta época y en este país, bueno, vaya, así lo quiso Dios. De igual manera, si me hubiera tocado vivir en Pakistán, en esos lugares donde decapitan cristianos, gloria a Dios, hermano, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación de adversidad, ¿verdad? Sean cárceles, no es porque seamos nosotros valientes, no. El Espíritu Santo es el que es un espíritu de valentía y no de cobardía, para que toda la gloria sea para Él. Entonces, así está, bendito hermano, hombres perversos, y mira el fruto, porque ya le he dicho, y yo siempre le he dicho, usted lea Gálatas 5:22, de igual manera nos falta Gálatas, igual también, y podemos seguir con Gálatas, Colosenses o Gálatas, vamos a verlo, bien, sí, Filipenses también nos... No, pero yo creo que ya le dije Colosenses, bueno. Para que seamos librados, fíjense bien, oren por nosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos. O sea, que tienen un poder, sí, hermano, para engañar y, claro, también para matar. De las dos formas. Porque no es de todos la fe. Dice en el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero recuerde, la oración. La oración. Porque en el momento en que nosotros pedimos, dice la palabra, pidan y se les dará, pero pidan con fe. Pidan. Por eso, Pablo también nos enseña respecto a la oración y dice, a mí me fascina este versículo, esta enseñanza de Dios, cuando Dios por medio de Pablo nos enseña y dice, Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo, bendito hermano y bendita hermana, soy débil. Si estoy caminando en el mar y estoy hablando con denuedo y sigo, es porque Dios está en mí. Nada más, el fuerte es Dios. No hay para más. Por eso, todos los días lo cuido.
Todos los días ruego, todos los días le pido, todos los días. Entonces, así también le está enseñando o nos está enseñando Dios. Pidan por sus representantes, los verdaderos. Pidan para que la palabra corra, para que siga siendo glorificado Dios, aunque quedemos poquitos, pero usted cumpla con el mandamiento. Porque Dios es fiel. El Señor es fiel para que nos afirme tanto a los que enseñamos como a los que como a los siervos, y los guardará del mal, los guardará. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Hay que cumplir con todos los consejos de Dios para tener todas estas bendiciones. De igual manera, recuerde que la primera arma para que Satanás no me pueda tocar, aparte de la oración, la primera arma fundamental es no pecar. Como dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, porque los que han sido engendrados por Dios no pecan y el maligno no les puede tocar. Entonces, lo único que le tiene horror a Dios, es Satanás, a la presencia de Dios. Y si yo no peco, Dios es fiel para estar conmigo, junto con la oración. Entonces, ¿cómo me va a guardar a mí del adversario, del engaño, de la muerte tanto física como espiritual, teniendo su presencia? Dice entonces, en el 4, y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que les hemos mandado. En esta segunda carta, ¿qué les mandaba Dios? Que no reposaran, que se mantuvieran así, que ya no regresaran para atrás, que iba a venir un juicio, que iba a venir el anticristo, que iba a venir la apostasía, que perseveraran en lo que ya habían alcanzado, en la estatura que ya habían alcanzado, que el reposo era hasta allá arriba, que perseveraran hasta que llegara Cristo o se les parara el corazón, lo que primero sucediera. Y de igual manera, la oración, que es lo que estamos viendo. Por eso, yo no puedo decir lo mismo de muchos, de tener confianza, porque si usted meditamos en la palabra, también la epístola que Pablo le hace a los corintios en la segunda epístola, que algunos estaban siendo engañados por apóstoles, a ellos no les tenía confianza, les decía, pero me temo que como la serpiente engañó los sentidos de Adán y Eva de la fidelidad a Cristo, me temo que sus sentidos sean también de alguna manera extraviados en esa epístola. Entonces, Pablo, aunque fueran discípulos, no les tenía confianza a cualquiera. Pero yo también puedo entender la palabra por esto que le voy a decir. En el tiempo que me ha permitido Dios la riqueza de este ministerio, cuando yo le doy un consejo a algún hermano que desde año con año fue fiel y en todo momento llegó a tener una estatura, y llegó a tener una obra dada por Dios y no por el hombre, por su mansedumbre, por su nobleza, por su fidelidad, pues entonces no dudaba Pablo que estos que ya habían alcanzado un tamaño espiritual fueran a descuidar la oración. Después de haber hecho todos los cientos de consejos y de mandamientos por Dios que les había dado una estatura espiritual.
Por eso dice, y tenemos confianza en ustedes tesalonicenses, respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis, porque ya lo hacían, y hacéis, y haréis lo que les hemos mandado. Y recordemos, la palabra no es de oír, como hoy muchos, que son oidores pero no hacedores. Porque aquí estaban recibiendo mensaje, estaban recibiendo mandamiento para ponerlo en acción. Recuerda que dice también en la bendita palabra, que no nos engañemos, que no somos oidores los que se van a salvar, sino los hacedores de la palabra. Por eso dice, yo sé que ya están haciendo y haréis este consejo de la oración hacia nosotros, hacia ustedes. Y sigan como van. Y haréis lo que les hemos mandado. En que hacen y haréis lo que les hemos mandado. Y claro que no era Pablo, ¿verdad? Ni era la iglesia, sino recuerde que los mandamientos, la exhortación, la amonestación, es de Dios con su bendita palabra. Dice en el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Porque, mire, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que el único que nos puede guiar, el único que conoce el camino que Cristo Jesús caminó, es la presencia de Dios. Por eso, desde el primer pacto, nos enseña Dios que el primer pueblo que salió de Egipto, que deseaba la tierra donde manaba leche y miel, nunca pudo llegar y quedaron extraviados, porque el único que los podía encaminar, el único que les podía dar esa tierra, el único que los podía guiar, era Dios. Desde ahí nos deja la enseñanza a Dios. Nadie conoce el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, pero ¿quién encaminó a Cristo? ¿Quién enseñó el camino? Su Padre. Aquí lo estamos viendo. El Espíritu Santo. ¿Qué dice también en el Nuevo Testamento en Romanos? Dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y meditemos, bendito hermano y bendita hermana, en esto. Meditemos. Estoy a 1 kilómetro en una cueva, perdido, sin luz. Y en esa cueva hay un laberinto. Hay cientos de caminos y nada más hay una salida. Y hay un camino que lleva a la salida. Y se me dice que en 7 horas será cerrado la entrada de la cueva y que si en esas 7 horas no salgo, me pudriré y me quedaré ahí y moriré ahí. Y se me manda un guía con luz, que es el único que conoce el camino para que yo salga. Pero la condición es que yo sea obediente a todo lo que me diga y que no dude nunca de seguirlo y de caminar y de trepar y de hacer como Él me diga. Y que no use mi razonamiento y me calle. Si yo soy sensato y si quiero vida y si quiero salir de esa oscuridad, si creo, me callo. Y soy obediente. Y no como muchos, ¿verdad? Que hoy el guía les dice,
Por acá, no, espérame, por acá. Es que también este camino parece derecho. Por acá, como dicen, hay caminos que parecen derechos al hombre. Claro, porque Satanás engaña. O sea, los caminos que Satanás trae, hasta yo estaba engañado, hermano y hermana. A mí lo que me enseñaron mis padres y el mundo, pensé que era lo correcto. Pensé que era el trabajar, el ganarme la comida y el sustento para mi esposa con un trabajo. Mi padre me decía, hijo, siempre ten la frente en alto, siempre es un hombre de bien, siempre trabaja, cuando todo eso es pecado. Entonces, yo dejé de mis razonamientos y decir, yo creo, yo pienso. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, que Jesús fue a la cruz como una oveja muda, sin abrir la boca, sin decirle al Padre, ¿pero por qué? No, fue enmudecido, no abrió la boca, fue guiado, fue obediente, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Dice la palabra. Entonces, si yo hago, como dice, sean obedientes, yo sé que lo haréis. Y si un representante lleva los mandamientos de Dios, sin importar el tamaño espiritual, pero en este caso estamos hablando de un tamaño espiritual ya que habían alcanzado. Fíjense bien, si son obedientes, les dice Dios por medio de Pablo, si son obedientes, el Señor va a encaminar vuestros corazones al amor de Dios, al primer mandamiento. Claro que ya lo estaban haciendo, porque primeramente, ¿qué es amar a Dios? Al amor a Dios. Encamine al amor de Dios. Mire, el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. ¿Qué es eso? ¿Qué es el amor? Claro que el amor es Dios. Pero ¿cuál es el fruto? El fruto es, y no hay mayor amor que este, que uno dé la vida o su vida por quien ama. Claro, con el poder de Dios. Ahora, el amar a Dios es darle, saber que Él es el creador, que fui comprado, y dejar todo el maldito mundo y entregarme totalmente a Él. Es decir, tuyo soy, Señor, aquí estoy. Pero para poder hacer eso, necesité haber dejado todos los caminos dentro de la cueva que son ídolos y que me pierden para servir a Dios, para entregar mi cuerpo al 100%, desde la mañana hasta en la noche, los 7 días de la semana, los 29, 30 o 31 días del año, los 365 días del año o 364 días del año, año con año. Pero no es por obras, bendito hermano. Ahora, ¿quién es el que me encamina a la cruz? ¿Quién es el que me encamina a poder tener este poder para amar a Dios? El mismo Dios. Ahora bien, también fíjense bien. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios? También, ¿cuál es el fruto? Ya le dije. Ahora, el segundo mandamiento es semejante al primero, pero no igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Si usted medita, ¿por qué el segundo mandamiento no fue el primero? ¿Por qué Dios no dijo amarás a tu prójimo y luego amarás a Dios? Porque dice en 1 de Juan que yo no puedo decir a un hermano que aborrezco te amo si no amo primero a Dios. Que para poder amar a mi prójimo necesité primeramente amar a Dios. Y amar a Dios es tomar mi cruz, salir del mundo y consagrar mi vida a haber sido obediente, porque todos los mandamientos de Dios, toda su bendita palabra, me separan totalmente de lo que desagrada a Dios.
de la mancha, de la voz del adversario, y me hace hacer para lo que fui creado. Y luego, una vez que ya alcancé esa estatura, como los tesalonicenses, una vez que ya mediante la fe me separé de todos esos dioses, entonces, como los tesalonicenses, viene el ministerio dado por Dios para poder trabajar en su campo, que es la obra de amar al prójimo. La obra que ya estaban haciendo los tesalonicenses. Ese es al amor de Dios. Porque el amor de Dios fue darnos a su Hijo para ser salvos. De igual manera, el amor de Dios a los que ya tuvimos un crecimiento es que Dios nos dé para dar nuestras vidas, así como Cristo, a los que la necesitan. Y ese es el camino, bendito hermano. Y este camino hoy, este verdadero camino, no lo hay más que en muy pocas partes. Y espero que usted crea, porque ya viene el juicio, porque muchos van a llorar, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque no tuvieron fe, porque no creyeron en la locura de la cruz. Bien, dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, fíjese bien, y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la paciencia de Cristo? ¿Quién es Cristo en este versículo? Cristo es su cuerpo, es la iglesia, son las ovejitas. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, la paciencia es esta, bendito hermano y bendita hermana. Yo, si quiero ver a un hijo, le voy a poner ejemplos con parábolas. Yo, si tengo con mi esposa 2 hijos, y yo le digo a mi esposa, yo quiero que uno sea un profesionista, una persona de renombre, reconocida, y también voy a tener que tener paciencia durante años de instruirlo, educarlo, y voy a tener la paciencia para que vaya creciendo, y voy a tener la paciencia para que vaya estudiando, hasta que después, quizás de 25 o 28 años, tenga, parábolas, el privilegio de verlo cómo recibe un reconocimiento y una profesión. Aquí también, la paciencia es apacentar al rebaño. La paciencia es que todos los que son de Cristo, porque somos miembros los unos a los otros, y la cabeza es Cristo, todos los que son del cuerpo de Cristo, recuerde, para poder profundizar esta palabra, este versículo. Recuerde cuando Cristo Jesús nos enseña con una parábola, que en el juicio final va a tener a los cabritos del lado izquierdo y a las ovejitas del lado derecho. ¿Y qué les va a decir a los del lado izquierdo? Por cuanto me viste sediento y no me diste un vaso de agua. Porque cuando me viste con hambre y no me sustentaste, etcétera. Señor, Señor, pero ¿cuándo te vimos y no lo pediste? Porque cuanto se lo hacías a cualquiera de estos más pequeños que tú, me lo hacías a mí. Y recuerda, estamos hablando ya de alguien que es encaminado al amor, de alguien que ya alcanzó una estatura espiritual. Recuerden todo lo que vimos de los tesalonicenses. A esta estatura debemos de llegar nosotros. ¿Y cuál es la paciencia? No desmayar. Que cuando Cristo Jesús venga nos encuentre haciendo así. Porque yo le voy a decir algo. Voy a tener paciencia con un hermano, con una hermana,
voy a trabajar 2, 3, 4 años dándole mi vida y va a venir otro bebé, 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 y va a venir otro bebé si Dios me bendice, claro. y no debo desmayar en esta obra. Y más bien, debo de permanecer. Y esa es la paciencia que debemos de tener los que ya alcanzamos una estatura espiritual, sabiendo que esta bendita obra, que este bendito regalo inmerecido, que esta bendita herencia que me trajo Cristo, me mantiene firme, me mantiene con lucidez y me lleva a la vida eterna. Que esta bendita obra es la que me ayuda a atesorar donde no hay ladrón ni polilla. Bueno, bien, dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. En este mandamiento, que no es para los tesalonicenses porque ellos ya están dormidos, la palabra está viva el día de hoy. Por este mandamiento he recibido durante todo el tiempo que Dios me ha permitido predicar y ser un ministro, multitud de ataques. Pero no me importa, porque por un mandamiento que yo dejé de hacer, por cobarde, por agradar al hombre, o por no recibir vituperadas, ni padecimientos por guardar toda la palabra, me pudro. Por un mandamiento que no cumpla, me pudro. O sea, no me importa a qué costo sea, no nada más este mandamiento, sino todos los mandamientos. Pero este es uno de los cuales siempre me han dicho. El hermano destruye familias, el hermano destruye y aparta, el hermano, Cristo Jesús vino por pecadores, y el hermano es, mira hermano y hermana, transquiversan la palabra, porque todas las veces que me han atacado siempre utilizan ese versículo, que Jesús vino por pecadores, por enfermos y no por sanos. Sí, claro, porque todavía no venía el Espíritu Santo, ni venía su sangre, ni venía el perdón de los pecados. Pero una vez que Cristo Jesús muere, derrama su sangre y vence a Satanás en nuestras vidas, a los que creemos, ¿qué dijo? Este pacto es perfecto, no practiquen el pecado. ¿Qué dice también en Romanos? Que Dios pasó con paciencia y soportó los pecados pasados. ¿Por qué? Porque la carne era débil, porque no había venido el Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús vino por pecadores. Todos éramos pecadores, pero había que reconocer al decir, sí Señor, yo creo que soy pecador. Por eso dice que no vino por justos, porque muchos decían que no eran pecadores, cuando eran pecadores. Pero bueno, ese es otro tema. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, aquí está, les ordenamos, sobre todo a los que ya tenían el privilegio de tener un ministerio, que enseñaban. Pero les ordenamos, fíjese bien, una orden, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pocas palabras. El Rey lo manda, el Salvador, el Rey, porque viene en su palabra, y aquí quedó plasmado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, o sea, la palabra es de Dios, recuerde, no es de Pablo. Recuerde que dice en Pedro, que ninguna profecía, ningún mandamiento la trajo voluntad humana, que todos los hombres que Dios utilizó fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso se le llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, esto es del Señor, no es de Pablo, no es mío. Les ordenamos que se aparten de todo hermano, fíjense bien,
No habla de los que no son mis hermanos, habla de hermanos. Ahora, ¿quién es mi hermano? Todos aquellos que con el Evangelio creyeron y fueron resucitados por Dios y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son mis hermanos. Pero recuerde, no todos van a ser obedientes. Recuerde que ya vimos que hay muchos hijos desobedientes. Muchos. Ahora, ¿qué pasa con estos? Mire, yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Yo tuve un hermano mayor. Me lleva 2 años. Yo tengo ahorita 60, él tiene 62 años. ¿Sí? Él fue un joven descarriado. No culpa a los padres, no culpa a nadie porque teníamos demonios. Ahora, mi hermano, pues desde joven estuvo con amistades muy nocivas. Y obviamente hay un dicho aquí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo, teniendo 2 años menos, mi comportamiento y mi corazón era diferente. Cuando yo tenía 17, 18 años. Pero nada más me empecé a juntar con él. ¿Y sabe qué? Mi vida fue desastrosa. Me contaminó. Y me contaminé también. Ahora, Dios nos habla, bendito hermano y bendita hermana, para saber qué tan profundo es esto, con parábolas, con ejemplos. Porque Dios en el Antiguo Testamento nos habla de lepra. En el pueblo de Dios, Y todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento nos los deja como enseñanzas, como una sombra de lo que va a venir. Levítico habla de la lepra y también Dios ordena a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes de aquel entonces, porque Levítico son los mandamientos que tenían los sacerdotes, la orden que tenía sobre los leprosos. La lepra era una enfermedad contagiosa. Había lepra blanca y había lepra que sanaba. Había lepra que se ponía amarilla, una lepra que ya no curaba. Ya hablando Dios también aquí, que hay pecado que puede ser perdonado y hay pecado que ya no es perdonado. Como lo dice en primera de Juan. Porque así lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? Que el que practica el pecado es del diablo. El pecado que no es perdonado es el que recayó, es el que practica el pecado, es una lepra ya. Ahora, un hermano o una hermana que tenga, o en el Antiguo Testamento que tenía lepra, lo apartaban. Lo apartaban y el sacerdote lo tenía que tener en vigilancia durante ciertos días para ver si la lepra crecía o sanaba. Si la lepra no sanaba, había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, en donde todos los judíos o el pueblo hebreo expulsaban a ese leproso para que fuera a morir a ese valle. Y nunca más lo volvían a ver. Nunca más. De igual manera, los que todavía fuese sanada la lepra, entonces esperaban a que sanara y volvían otra vez al pueblo. Ya como una sombra de lo que iba a venir. Ahora fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Por qué Dios nos da el entendimiento que el pecado es como una lepra? La palabra de Dios dice, cuídense de la levadura de los fariseos, de la doctrina de la enseñanza del pecado, porque es contagioso. O sea, el pecado, bendito hermano, te jala, es algo que te contagia. Por eso dice también en Corintios, salgan de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Apártense de toda fornicación, apártense de todo, apártense de ellos y ni siquiera toquen lo inmundo. Ahora, un hermanito o una hermanita que ya se le exhortó, que ande desordenadamente porque el fruto de Dios es orden. Recordemos que en Génesis
nos dice la palabra que el mundo estaba desordenado. Génesis 1. Y que Dios en 6 días lo vino a poner en orden. Y que Dios lo dejó perfecto, bello, y que lo bendijo. Dios es un Dios de orden, no de desorden. De igual manera, nosotros vivíamos antes una vida desordenada. Satanás trajo el desorden. ¿Por qué? Porque nos quitó la ley, nos quitó los mandamientos de Dios y por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora, esta bendita ley, por eso se nos dio un rey, por eso se nos dio un maestro, por eso se nos dio un gobernante, a su nombre gloria, Cristo Jesús, que vino a poner en mi vida orden al desorden que yo llevaba. Pero también hay muchos hermanitos y hermanitas que son necios, así como mi hermano fue necio a mi padre y fue necio a los mandamientos que teníamos en la casa y fue necio, aquí también me echó a perder. Pero ¿qué pasa si yo no hubiera hecho caso a mi padre y no me hubiera juntado con él? Créame que no me hubiera echado a perder. Créame. Entonces, así de igual manera, es un peligro. Es un peligro. Y yo le creo a Dios, no dudo. Es un peligro que el que está practicando el pecado contagia. Es un poder que te orilla a estar pecando y que te convence a estar pecando. Por eso dice, apártense, les ordenamos en el Señor, porque Pablo sabía el peligro que esto representa, y de igual manera, créame que no es fácil, bendito hermano y bendito hermana, como ministro, hacer este mandamiento, sino con el poder de Dios. Le doy un testimonio sobre esto delante de Dios. Recuerdo que cuando yo tenía 3, 4 años, 5 años de siervo, y en la congregación donde Dios me permitió llegar a las vidas como primogénito de muchos y exponer su palabra, y después fueron desobedientes y echaban a perder hermanos, y yo tenía que verme en la situación de ordenar a los demás hermanos y primeramente hacerlo yo a un lado hasta que se arrepintiera, y si no se arrepentía pues no volverlo a ver, ¿verdad? No era fácil. Y durante un tiempo estuve así y me pasaba por acá por la mente, ¿verdad? A ver, y cuando Dios te lleve a tu casa, porque yo en ese entonces estaba lejos de mi esposa, de mis padres, dice, y cuando Dios te lleve a tu casa, harás lo mismo con un ser querido, con un hermano de carne que se convirtió, ¿serás igual? Pues mira, hermano, yo le dije a Dios, Señor, ojalá nunca me vaya a pasar, pero como ministro, Señor, si lo tengo que pasar, no me desampares, porque no es por obras, porque yo voy a ser obediente a todo como ministro y como siervo tuyo, Señor, cueste lo que cueste, ¿sí? Entonces, les ordenamos, hermanos, en el nombre, ¿esto quién lo manda? Cristo Jesús, en el nombre, por su salvación, porque el nombre es Salvador, del Señor, del amo, Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Ahora, hermano y hermana, si desde aquel entonces ya había esto, si desde aquel entonces ya había necedad, ¿cuánto más el día de hoy? ¿Cuánto más el día de hoy? Por eso la palabra es de vida. Por eso hay que sujetarse en todo. Dice, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Aquí está. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que aquí hay mucha enseñanza. Primeramente, el pacto de un ministro puesto por Dios y no por el hombre es enseñar con ejemplo todos los mandamientos, hacerlos yo primero, como yo le decía alguna ocasión. Si a mí mi padre, teniendo yo 7, 8 años, me dice, tiende tu cama, sé ordenado, sé limpio, sacude, y yo veo que mi padre tiene su cuarto desordenado,
O si me dice, no fumes y él fuma, pues no, no. Entonces, la prédica, las enseñanzas deben de ser con ejemplo, no como los fariseos que ponían cargas y eran hipócritas, decían y no hacían. Como hoy, ¿verdad? Uno de los ejemplos. Hermano, diezme, hermano, ofrende y se vaya. ¿Y ellos cuándo lo hacen? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí dice, fíjese bien, porque nosotros no saben de qué manera deben de imitarnos. Porque Pablo imitó a Cristo. Y Cristo no anduvo desordenadamente. Entonces Pablo y todos los siervos daban ejemplo de un orden. Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. ¿Qué es lo que me trae un desorden? Un desorden me trae cualquier pecado. Cualquier pecado y cualquier mandamiento que me sea dado y no lo hago y hago lo contrario, se llama desorden y no orden. Y Satanás es el que trae el desorden. Y de igual manera, vuelvo a repetir, no se lo olvide, por un hermano que esté contaminado, que sea necio, que no se quiera arrepentir, leuda toda la masa. Es un peligro porque va a pasar la lepra. No a todos, ¿verdad? Porque si yo estoy en una congregación como discípulo y el representante no lo he hecho a un lado, pero yo creo, yo me hago a un lado de él. Si a mí me dice, oye, ven, le digo, no, lo siento mucho, arrepiéntase, hermano. Porque mire, aquí dice la palabra, que yo no puedo tener una comunión con usted porque usted es necio, porque usted no se sujeta a los mandamientos. Claro que yo tengo que ver en qué está transgrediendo un mandamiento. Aquí en el trayecto que Dios me ha permitido hacer un lado, es porque los hermanos que tienen un conocimiento y se les dijo, hermano, hermana, manda a Dios que haga eso, y se burlaron de Dios y no lo hicieron. Pues bueno, de hecho aquí yo tengo seres queridos que se les dijo, por favor, te lo suplico, hasta en visiones mandó Dios y con su palabra, que ya estando aquí no tenían que tener una comunión con los que alguna ocasión estuvieron aquí o que se jactan de ser cristianos y que andan desordenadamente. Y no creyeron, hermano. ¿Por qué? Porque eran sus hijos, o eran sus madres, o eran parientes, o eran... No importa quién sea. Aquí no importa quién sea. Aquí el mandamiento de Dios es que cualquiera que ande desordenadamente, nos apartemos de él. Y es una orden. Bueno. Que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque la enseñanza que recibimos de Cristo y de los representantes es que el cuerpo de Cristo, yo puedo tener comunión únicamente con los que andan ordenadamente. Y esto lo vamos a ver mañana más profundamente al final del versículo 6 porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere, gracias.